existencia de Dios esta noche. And as I've already heard your pastor explain, we would invite you to be thinking of your questions. Así como les estuvo hablando el pastor esta noche, nos gustaría de que ustedes tengan preguntas y que evalúen esas preguntas y las escriban. I work with a ministry called Elohim, and we say that we exist to help the believer think and the thinker believe. Trabajo en una organización llamada RZIM, cuyo famoso dicho es, como dice, ayudando al pensador a creer y al creyente a pensar. Which basically means that we get the great privilege of traveling around the world in different forums. Y eso significa que nosotros tenemos el gran privilegio de viajar a través del mundo y hablar en foros. Yesterday I was in the University of Callao, and the day before that in San Martín. El día de ayer yo estuve en la Universidad del Callao y el día anterior estuve en la Universidad San Martín de Porres. And what we say is that we try to answer life's biggest questions Y lo que queremos hacer es tratar de responder a las preguntas más importantes de la vida in a way that engages both the heart and the mind. en una forma que no solo sea importante para la mente, sino también para el corazón. It's not that we think that we have all of the answers, No es que pensamos que tenemos todas las respuestas, but that we believe that through the worldview of Christianity pero nosotros pensamos que a través de la cosmovisión cristiana and through the truth of Jesus Christ, y a través de la verdad de Jesucristo, that there is no question that is off limits que no creemos que haya ninguna pregunta que esté fuera de límites and no person that is off limits from the love and truth of Jesus Christ. y que tampoco no hay ninguna persona que esté fuera de los límites del amor de Jesucristo. But really, the existence of God is sometimes our biggest hurdle. Pero muchas veces la existencia de Dios es quizás nuestro mayor problema. So I'm going to start by reading a passage from the Bible tonight. Así que vamos a comenzar con un versículo de la Biblia esta noche And I'm reading it in kind of a modern translation. y le estoy leyendo en una traducción moderna. So I'm going to have Mariela just kind of translate the paraphrase. In English, it's called The Message. It's in everyday words. Y esta es la versión de Message. Es una versión que es parafraseada y que nos ayuda mucho a conocer más de lo que se pensaba en palabras modernas. And this is a passage where someone called the Apostle Paul in Scripture was talking to someone that he trained called Timothy. Y en este pasaje es el apóstol Pablo hablando a uno de de las personas que estaban a su cargo, que era Timoteo. What I love about this verse is even though it's from the Bible, Y lo que amo es que, aunque está en la Biblia, whether or not you are a believer tonight, y aun si es que tú decides o no decides creer esta noche, or whether or not you are answering these questions about the existence of God for people who yet do not believe, y aun si tú estás respondiendo o estás teniendo estas preguntas para responder a otras personas que quizás crean o no crean, what we see is even two famous people in Scripture had to deal with the fear of being able to talk about God in a way that wasn't embarrassing. y lo que vemos es que aún en la Biblia hay personas famosas que tenían miedo de las circunstancias de poder hablar de Dios en ese momento. So if you feel like it's hard to talk about the existence of God, you're not alone. Y si tú crees que en realidad tienes miedo de hablar de la existencia de Dios, pues bueno, déjame decirte que no estás solo. And if you think, I'm not afraid of it, I just don't believe it, you're not alone either. Y si piensas que yo no tengo miedo, bueno, pues no creas eso, no estás solo. So let's think, is there evidence tonight? Y esa es la cosa, ¿acaso hay evidencia esta noche? Here is what Paul says to Timothy. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. It's in 2 Timothy chapter 1, Este es 2 de Timoteo, capítulo 1, verse 8, and then verse 10 through 12. el versículo 8 y luego el versículo del 10 al 12. So don't be embarrassed to speak up for our master. Así que no se avergüencen de hablar en voz alta por nuestro Maestro. Since the appearance of our Savior, Desde la venida de nuestro Salvador, nothing could be plainer. nada ha podido ser más simple. Death defeated, La muerte ha sido derrotada, life vindicated, la vida ha sido reivindicada in a steady blaze of light, bajo el camino de la luz. all through the work of Jesus. Todo a través del trabajo de Cristo Jesús. This is the message I've been set apart to proclaim. Este
es el mensaje para el que he sido preparado para proclamar, as preacher, emissary, and teacher. como predicador, como apóstol y como maestro. It's also the cause of all the trouble I'm in, Y también esta es la causa de todos los problemas en los que me encuentro ahora, but I have no regrets. pero no me arrepiento de nada. I couldn't be more sure of my ground. Pero sé que no podría estar más seguro de quién estoy confiando. The one I've trusted in can take care of what he's trusted me to do. Aquel en el que confío es capaz de guardarme de todo lo que he confiado en hacer hasta el final. Right to the end. Hasta el final con punta. So, what are the main barriers to belief in the existence of God? Y entonces, ¿cuáles son las dos principales barreras para no creer en Dios? For me, traveling around the world, different cultures, asking this question again and again, Yo que he podido viajar a distintas culturas y me han podido preguntar esto una y otra vez, the question might come through different topics or worded different ways, la pregunta puede venir de distintos tópicos de los que he hablado, quizás de distintas maneras, but it seems that people have two main areas that are struggles to believe. pero parece que las personas tienen principalmente dos maneras con las que luchan con esta barrera de creer. And the first is just in how are we sure God exists? Y la primera es, ¿cómo estamos seguros de que en realidad Dios existe? And then the second is, well, can I trust the nature and character of God? Y la segunda es, bueno, entonces, ¿puedo confiar en la naturaleza y en el carácter de Dios? And for me, what I have found the most surprising Y lo que yo encuentro más sorprendente is that those two areas es que esas dos áreas are exactly the same doubts and barriers y que esas dos áreas son las mismas dudas y barreras for those that have no faith para aquellos que en realidad no tienen fe and those that actually are within the Christian faith. y para aquellos que están dentro de la fe cristiana. So, does God exist Así que Dios existe for someone who has no Christian or religious worldview? para alguien que en realidad no tiene ningún contexto o una cosmovisión cristiana. Is the same question of the heart of the believer going, God, where are you? I don't think you're there anymore. Y esta es la misma pregunta que nosotros que creemos tenemos en algún momento y a veces tenemos dudas al respecto. And then what I have found and what I'm going to hopefully show tonight Y lo que he encontrado y que espero poder compartir con ustedes esta noche is even if you have the smartest person in the world tell you all of the evidence for the existence of God and prove that there is a God and he exists, es que aun si tienes a la persona más inteligente en el podio hablándote sobre las cosas más exactas y te va a probar la existencia de Dios, that's not enough to make people believe. esto no es suficiente para hacer que la gente crea. Because you might say, who cares if God exists? Y puedes decir, ¿y qué me importa que Dios exista? That might be worse news for me. Eso puede ser aún peor para mí. If there's a God, does he want me? Y si hay un Dios, ¿acaso me ama? Am I good enough for him? ¿Acaso soy suficientemente buena para él? Should I be afraid of him? ¿Debería tenerle miedo? Should I trust him? ¿Debería de confiar en él? Is he good? Is he bad? ¿Acaso es bueno o es malo? Is there a God? ¿Acaso hay un Dios? And if there is a God, Y si es que en realidad hay un Dios, why should I trust him? ¿por qué debería de confiar en él? Those are the two main areas that we have to clear when we're talking about the existence of God and that come in our hearts. Estas son las dos principales áreas de las que deberíamos hablar sobre la existencia de Dios y vienen principalmente de nuestro corazón. And so before I get into evidence, Así que antes de que nos metamos en la evidencia, I want to talk about the idea of faith. quiero hablar sobre la idea de qué es fe. Because a lot of people think, well, if you have some sort of faith or you you believe the Christian faith, Así que mucha gente tiene esta idea de que si tienes algún tipo de fe cristiana particularmente, then it's opposite from logic, es opuesta a la lógica, that you have faith because there is no evidence, porque tienes fe porque en realidad no hay evidencia, that people of faith need it because there's no reasons to believe anything. porque la gente de fe la necesita porque no hay formas para creer de cualquier forma. But if you look up the definition of the word faith in the dictionary, Pero si tú ves la definición de la palabra fe en el diccionario, I was in Oxford for 13 years, so I always look at the Oxford English Dictionary. estuve en Oxford durante 13 años, entonces yo siempre busco el diccionario de Oxford para estas cosas. Here's what it says: Esto es lo que dice. complete trust or confidence in someone or something. Fe, seguridad, aseveración de que algo es cierto, completa confianza en algo o en alguien. And then the second definition Y la segunda definición is strong belief in the doctrines of religion
Es un conjunto de creencias en una doctrina o una religión based on spiritual conviction basadas en una convicción espiritual rather than proof. más que en una prueba tangible. I think that second definition Creo que esa segunda definición is what has a lot of us having some doubts. es lo que hace que muchos de nosotros tengamos ciertas dudas. Is that all the Christian faith is? ¿Eso es acaso todo lo que es la fe cristiana? Spiritual conviction without any proof? ¿Convicción cristiana, convicción espiritual sin ninguna prueba? Or is it complete trust and confidence ¿O es verdadera confianza y seguridad in someone or something? en algo o en alguien? Two very different definitions for the same word. Dos definiciones muy distintas para la misma palabra. And the case I want to make for the Christian faith tonight Y el caso que yo quiero hacer esta noche para la fe cristiana is that it is not irrational. es que la fe no es irracional. The Christian faith makes reasonable claims La fe cristiana hace propuestas razonables which are based on reasonable que evidence, están basadas en pruebas racionales, and the Christian faith then invites and expects y la fe cristiana luego invita y espera personal investigation of these things. que las personas busquen investiguen personalmente estas evidencias que nosotros ponemos. And that's going to be the organization of the rest of my talk before your questions. Y este es el orden de lo siguiente que vamos a hablar en esta charla antes de las preguntas. What are the reasonable claims that Christianity make? ¿Cuáles son las pruebas razonables que hace la fe cristiana? Is there reasonable evidence to support the claims that it makes? ¿Hay evidencia racional de las pruebas que nosotros ponemos en la mesa? And then I am going to invite you, Y luego quiero invitarlos a ustedes, as the God of the Christian faith always has, como el Dios de la fe cristiana siempre ha hecho, to not take my word for it, que no tomen mi palabra, but to investigate these claims pero de que ustedes investiguen todo lo que yo voy a decir en este and momento decide for yourself. y que ustedes decidan por ustedes mismos. So that at the end of tonight, Así que al final de esta noche or at the end of your life, o al final de tu vida, you say, I have decided to follow Jesus. cuando tú decidas o cuando tú pienses decir, he decidido seguir a Cristo, You know that your faith is based on complete trust and confidence sepas que en realidad tu fe está basada en prueba y seguridad absoluta de lo que crees, in someone and something en alguien y en algo that is of utmost worth and evidence. que es de el máximo valor y de la máxima evidencia. So first, reasonable claims. Así que primero hablemos sobre estas evidencias razonables. What does the Christian claim? ¿Qué es lo que los cristianos decimos que creemos? And if you don't have a quick answer to that, Y si en realidad no tienes una respuesta rápida a eso, I'm giving you some homework. te voy a dar un poco de tarea. What is the gospel? ¿Qué es el Evangelio? Why are you a Christian? ¿Por qué somos cristianos? Now, there's a lot of different answers that are very good that we can answer this with. Y ahora hay muchas respuestas y muchas formas de responder a estas preguntas. But we're talking about why there's reasonable claims that the Christian faith makes. Pero nosotros estamos hablando de por qué hay evidencia razonable para afirmar las cosas que creemos. The two main claims answer that quest for evidence we're looking for. Las dos primeras afirmaciones y más importantes responden firmemente a estas preguntas. The Christian claims there is a God, La afirmación cristiana de que sí existe un Dios and this is good news. y que esto es una buena noticia. We make reasonable claims about the existence and the character of the God that exists. Nosotros ponemos pruebas razonables de que existe un Dios y de que es un buen Dios y que es bueno para nosotros. And there is good reason to believe that there could be a God. Y en realidad hay buenas razones para creer de que existe un Dios. Because we don't have a lot of time tonight and you can do your own study, I'm just going to go through some of the good reasons we have to believe there could be a God. Y en realidad porque no tenemos mucho tiempo esta noche, solo vamos a hacer algunas de estas afirmaciones sobre por qué nosotros creemos que hay buenas razones para tener una fe cristiana. Your pastor already made this a lot easier for me because he covered moral evidence so well. Tu pastor ya
acaba de cubrir una de las evidencias principales para poder confiar en Dios, así que me ha hecho el Gracias, trabajo pastor. mucho más fácil. So first off, there are great scientific reasons to believe there could be a God. Así que nosotros tenemos evidencias científicas razonables para poder decir que en realidad existe un Dios. It's a myth to think that science is over here and faith is over here. Es un mito decir que la fe está de un lado y la ciencia está del otro lado. And like I said, I'm just going to give you tasters so you will go and discover for yourself. Y voy a darte pedacitos para que puedas ir tú luego a buscar sobre estas cosas. Some of the main scientific reasons we have to believe that this claim could be true, that there is a God, Una de las principales razones que nosotros tenemos para afirmar que existe Dios has to do with the origins and the design of the universe that we live in. tienen que ver con el origen y el diseño del universo en el que vivimos. The fact that our complex universe exists El mismo hecho de que nuestro universo, tan complejo como es, exista, leaves us reasons to believe that something greater than this universe esto caused the universe to be. nos hace creer que en realidad tenemos razones suficientes para decir de que existe algo más grande que el universo. It used to be a common belief among religious people that the Big Bang was a bad thing. Era una idea común en la gente religiosa decir que el Big Bang era una idea mala. But the fact that in science it's indisputable these days that the Big Bang happened, some sort of bang, and then the universe started, Que nosotros tenemos evidencia para decir de que hubo un Big Bang, que hubo una explosión y que luego comenzaron a suceder las cosas en el universo, is actually strong evidence for Christians to point to say there's reasons to think something, someone bigger than a Big Bang caused that to happen. en realidad esto nos da evidencia para decir de que este universo fue creado por alguien, por algo que es más grande que el universo y que está fuera de él. Also, besides just the origin of this complex universe that exists, Y aparte de que es el origen del universo tan complejo como es en la actualidad, we have to look at how intricately and specifically the design is for our universe so that our life can be. nosotros también tenemos que ver en el diseño intricado, en las cosas pequeñas donde podemos ver qué tan grande y maravilloso puede ser este universo. Everything down to the type of soil exactly needed on our planet for microorganisms to exist. Desde el tipo de suelo que debe existir en esta tierra para que haya microorganismos en ella misma, All the way up to intelligent, amazing designs like the DNA we have inside of us. y luego podemos ver el diseño inteligente que está en el DNA, cómo fue construido y para que nosotros podamos pensar. It makes us say there must be good reasons to believe someone or something greater started all of this. Esto nos hace pensar y poder decir de que debe haber algo más alto o alguien más alto que pueda haber creado esto y que nos hace creer en eso. It almost is more illogical or crazier to think Es quizás más ilógico y más irrisible creer it's just by chance que solo fue una coincidencia, that there happens to be an enormous universe que parece que en este enorme universo 100 billion light years in size de 1.000 millones de años luz de tamaño, with laws so orderly that human life has emerged, con leyes tan ordenadas que la vida humana emergió, that this human life has 3 billion genetic letters, que esta vida humana tiene 3.000 millones de letras genetic, que forman nuestra genética y nuestros genes, that are perfectly arranged in such a way that we can hear and think. que están ordenadas de tal forma que nos hacen pensar y nos hacen oír, And this all happens seamlessly y que todo esto pasó sin error alguno, while our Earth is rotating at 1,000 miles an hour y mientras pasa esto, la Tierra está girando a 1.000 millas por hora, and flying around the sun at 67,000 miles an hour y que está volando alrededor del Sol a 67.000 millas por hora, as part of a galaxy traveling through the universe at 500,000 miles per hour. en medio de una galaxia que está moviéndose a más de 500.000 millas por hora. And all that
just happened by accident? Y todo eso pasó por accidente. What is harder to believe? ¿Qué es más difícil de creer en realidad? What's a more reasonable case to be made? ¿Cuál es el caso más razonable que nosotros podemos hacer? We must ask these questions of ourselves and of our world. Nosotros debemos hacernos esta misma pregunta sobre nosotros y sobre nuestro mundo. Besides scientific reasons to believe that the existence of a God could be, Aparte de las evidencias científicas para poder decir que existe un Dios en el que podemos creer, we have metaphysical reasons. tenemos razones metafísicas. What do I mean by that? ¿Qué significa esto? The existence of a God La existencia de un Dios is the best explanation es la mejor explicación for things in our world and our life para cosas en nuestra vida y en that nuestro are mundo not material que no son materiales, but still real. pero que todavía son What do I reales. mean by that? ¿Qué significa esto? Abstract things like numbers. Cosas abstractas como los números, The fact that we have mathematics and proofs and formulas. el hecho de que tengamos matemática, que tengamos números, que tengamos fórmulas que son probables, Invisible realities. esta realidad invisible, I'm not making this up. no estoy creando esto de la There's a nada. whole college in Oxford, a scientific college dedicated to the study of invisible realities. Hay toda una escuela en Oxford dedicada solo al estudio de estas realidades invisibles, Invisible realities are things like consciousness. en estas cosas como la conciencia. Why are human beings the only animal that are self-conscious beings? ¿Por qué somos la única raza que existe de seres vivientes que tenemos esta conciencia razonable? We're able to have rational thought. Que podemos tener pensamientos racionales, We have a sense of good and bad. que tenemos este sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. We have a sense of things like love, though it's not quantifiable. Tenemos este sentido de lo que es el amor, que en realidad no es cuantificable. Fear, though it's not quantifiable. Del miedo, que tampoco es cuantificable. It points to a God that is personal, Esto apunta hacia un Dios que es personal, that is intelligent, que es inteligente, that is more than the material world can show. que es más que cualquier cosa que el mundo material nos puede mostrar. There's moral reasons, as we've heard earlier, to believe in the existence of a God. También hay razones morales, como escuchamos temprano, para creer en la existencia de Dios. The fact that deep inside all human beings, the hunger for true good and evil exists. La idea de que dentro de nosotros mismos como seres humanos ansiamos y tenemos hambre por lo que es eterno, por lo que es bueno, por lo que es agradable, lo que es absoluto. As your pastor brilliantly explained already, Como su pastor explicó temprano, try as we may, we know that good and bad are more than just social contracts. nosotros sabemos y asumimos en realidad que el bien y el mal es más que una construcción social, That we get into trouble when good and bad are nothing more than personal opinions. que en realidad nos metemos en problema cuando estas ideas de bien y mal se convierten en cosas sociales. We were at a university earlier this week. Estuvimos en una universidad temprano en esta semana. One of my colleagues gave up and gave a talk on integrity. Uno de mi colega habló sobre lo que es la integridad que debemos de tener. And then another professor got up after him in the university. Y otro profesor de la universidad se levantó luego y dijo, And he gave a speech about his area in the university. y este profesor habló sobre su área de trabajo, su campo de estudios en la universidad. And in the middle, he said something about justice that made all of us on our team catch our breath. Y en el medio de todo esto, él dijo algo sobre la justicia que hizo que todos nosotros nos recogiéramos un suspiro. Because this professor was head of the law department. Porque este era un profesor que era jefe del departamento legal. And he said, justice changes with history. Y él decía que la justicia cambia con la historia. He says, as history changes, humanity's opinion of justice changes. Que así como cambia la historia, la opinión de la justicia cambia. And he said, at one point, we believed it was okay to own people as slaves. En algún punto de nuestra historia nosotros creíamos que estaba bien tener esclavos, But now we don't. pero ahora no lo hacemos. And we have to learn to adapt with the change of justice in Y history. nosotros tenemos que aprender a adaptarnos en los cambios en la historia. And we understood what he was trying to Y say. nosotros entendimos lo que él quería decir. But
moral reasoning for a God that exists Pero nuestro razonamiento moral por un Dios que existe en realidad says that there's an absolute good and an absolute bad and a human dignity that exists. dice que hay un bien absoluto y un mal absoluto y una dignidad absoluta que existen, Apart from what culture and history says. aparte, muy aparte de lo que nuestra cultura y nuestra sociedad nos dice que existe. So it's wonderful that we now live in the time that says it's not right to own people as slaves, as he said. Y por cierto, es asombroso vivir en una época donde ya no está bien tener esclavos, But I believe that there is an ultimate morality that said even when human beings were enslaved, that was wrong. pero yo creo que en realidad hay una moral absoluta que nos dice que aun cuando teníamos esclavos, de que esa era una mala idea. That it's not just wrong because popular opinion says so now, Que no solo era malo porque la opinión era lo que es, porque la opinión actual es que esto es malo. because that type of reasoning Porque ese razonamiento has gotten us into the sad fact nos ha metido en estos malos hechos, that while maybe we do not have the same type of slavery like America had in the Civil War, que quizás no tenemos el mismo tipo de esclavos que se tenía durante la Guerra de Secesión Americana, we have over 27 million women and children that are sex slaves today. pero sin embargo tenemos 27 millones de niños y mujeres en el mundo que son esclavos sexuales en este momento, More than all the slaves of Africa ever enslaved before. más que la cantidad de esclavos que hubo en África en cualquier momento de la historia. Because of that same type of moral reasoning based on opinion. Porque este mismo tipo de moral racional basada en opiniones, Because maybe in Western countries it's not okay to enslave someone because of the color of their skin. porque quizás en el mundo occidental no está bien hacer esclavo a alguien por el color de su piel, But if other countries think it's okay to make money by selling their children and women, then that's not our problem. pero para otras culturas está bien vender a niños porque esa es la forma en que trabaja el mundo y nosotros no debemos intervenir. The cry against injustice that happens within all of the human hearts when we hear things like that Este grito, esta desesperación que tenemos en nosotros cuando oímos cosas como esas, gives us good reason to believe there is a God who is a moral, personal lawgiver. nos da una idea base para poder decir de que tenemos un Dios que es moral y que es absolutamente moral, Who has eternally had all good centered in who he is. que siempre ha sido basado en que Él es bueno y que eso ha sido el centro de lo que nosotros creemos. And is a personal enough God to transcend human opinion and human history and lay down that law for all time. Y de que esta idea es, I'm sorry, Is a God who transcends human opinion and history que es Dios el que trasciende a la opinión de las personas en la humanidad to personally protect his children for all time. para personalmente Él proteger a todas las personas que Él ha cuidado y ha creado. So the Christian faith makes reasonable claims. Así que en realidad la fe cristiana hace estas evidencias racionales, Scientific reasons, metaphysical reasons, moral reasons to point to the existence of God. razones científicas, razones metafísicas, razones morales que apuntan hacia la existencia de Dios. There's also historical reasons and personal reasons. Encima de todo esto hay razones históricas y hay razones personales para poder I'll creer go en la into those existencia more de in the Dios. end of the talk. Y aunque vamos a hablar de estas al final de la charla, But I just gave you 5 main areas that I want you to remember. pero te he dado 5 áreas que espero que tú recuerdes, Because if you have just one of those areas on its own and try to argue for the existence of God, porque si solo tuvieras una de esas áreas y pudieras discutir por la existencia de Dios, generally it's easy to out-argue someone or someone could out-argue on the case. porque es muy fácil discutir con alguien y sacarlos de la discusión con un solo argumento. But belief in God and true faith has to be more than argument. Pero nuestra fe en Dios, lo que nosotros creemos, tiene que ser más que fe en argumentos. It has to be more than just evidence as well. Tiene que ser más que solo evidencia. When you weave all of these reasons together, Cuando tú unes todas estas razones juntas, maybe by themselves they look like one string, porque quizás cada una por separado solo es un hilo, but what happens when you put many strings together, it forms a thick rope.
Pero cuando tú unes todos estos hilos juntos, se vuelve una cuerda muy gruesa. And you can follow the lines of reasoning Y tú puedes seguir estas líneas razonables to say, actually, there's reasons, good reasons to believe in the existence of a God. So I have to ask more questions. porque bajo estas líneas razonables yo puedo decir y probar que existe un Dios que me ama, estas pruebas razonables. The claim that our faith make is not illogical or unreasonable. La fe que hace la evidencia que pone la fe cristiana no es irracional. So is there reasonable evidence for all of these claims that we're making, though? Así que en realidad hay pruebas racionales para poder decir todas estas cosas que decimos. For the Christian, Para los cristianos, the answer to both questions, God, are you there? para los cristianos, la respuesta a estas dos preguntas, Dios, ¿estás tú ahí? And can I trust you? ¿Y puedo confiar en ti? Or the evidence for the existence of God O la evidencia para la existencia de Dios and evidence in his character y la evidencia en su carácter comes through most strongly viene más fuerte todavía through faith in the person and work of Jesus Christ. a través de la fe en la persona y la obra de Jesucristo. Jesus is the best evidence for the existence of God and his character. Jesús es la mejor evidencia para la existencia de Dios y su carácter. So I do want to encourage you to look into some of that other reasoning that I gave you. It's important. Así que quiero invitarlos a que vean todas estas otras razones que ya les he dado para investigar más adelante. But the credibility of the gospel always has been and always will be Jesus Christ. Pero la credibilidad que nosotros ponemos en el Evangelio siempre estará basado en Jesucristo. But I want to give you some great evidence for that tonight. Y también quiero darles grandes evidencias para esto esta noche. Because I don't know what kind of background you came from, but I was raised in the Christian faith. No sé de cuál es su historia, la historia que cargan detrás, pero yo vengo de una familia cristiana. My parents are pastors. Mis padres son pastores. And I have to say, at one point of my life, I was that little kid in Sunday school Y en algún punto de mi vida yo fui esa niña en la escuela dominical that when they asked any question, a la que le preguntaban cualquier pregunta the answer was Jesus. y la respuesta siempre era Jesús. And yes, I am saying that the best answer to these questions is Jesus tonight. Y les sigo diciendo, la mejor respuesta a todas estas preguntas sigue siendo Jesús esta noche. But do you know why that is? Pero ¿acaso sabes por qué es esto? Do you know some of those historical reasons to believe? ¿Acaso sabes estas razones históricas para creer en Jesús? Because if you are a Christian tonight, or if you have friends that are Christians and you're trying to understand their worldview, Porque si eres cristiano, tienes amigos que eres cristianos y estás tratando de entender su cosmovisión, sometimes when we're asked the question, why are you a Christian, or why do you believe? porque a veces cuando hacemos estas preguntas, ¿por qué eres cristiano y por qué es que crees en lo que crees? Some Christians answer with how they became a Christian or their testimony of faith. Muchas personas responden con cómo es que se volvieron cristianos y su testimonio. Now that would fall under what I did mention, and I'll talk about at the end again, personal evidence. That's important. We need all 5 reasons, as I said. Y estas cosas son importantes porque son evidencias personales, pero aparte de todo eso tenemos que hablar de otras cosas. So why we need to be sure that we're answering the question why we believe and not just how we've come to faith when someone asks that question. Así que cuando nos hacen esta pregunta de por qué creemos en Dios y no cómo vinimos a creer en Dios, Because if we're asked for evidence and reasons and we tell our experience, it can sound like brainwashing. porque si nosotros nos preguntan acerca de evidencias y acerca de cosas precisas y nosotros respondemos con nuestro testimonio, esto puede sonar a que nos están lavando el cerebro. We have to make sure we're listening to the questions that our own heart asks or that people ask us. Porque tenemos que estar seguros que las preguntas que nos hace nuestro propio corazón o las personas alrededor nuestro, And not just being the quickest little kid with the answer instead of hearing what they're y asking. no solo ser ese niño que siempre levanta la mano y dice, es Jesús. So Jesus is the best evidence for the existence of God or the truth of these reasonable claims. Porque Jesucristo es la mejor evidencia para la existencia de Dios y las pruebas razonables que nosotros And that's because of the historic evidence of Jesus' life. y es por la evidencia histórica en la vida de Jesucristo. Jesus represents the evidence that we have that God has always been and was at work in human history. Jesús siempre ha sido la prueba de que Dios siempre ha estado involucrado en la historia del hombre y que siempre va a estar involucrado en la forma en que interactúa con el hombre. We see this in lots of different ways. First, with the way that he fulfilled prophecy about his life. Vemos esto también en la forma en que él
cumple las profecías que fueron hechas para su vida. Did you know that Jesus fulfilled over 350 prophecies that were written down before he lived? ¿Sabías que Jesucristo cumplió más de 350 profecías que fueron hechas antes de su vida? Some of those were hundreds of years before he lived. Muchas de ellas fueron muchísimos, cientos de años antes de que él hubiera existido. And those are prophecies about how he would die, Estas son profecías acerca de la forma como iba a morir. specific things about how he would be buried. Cosas específicas sobre la forma en que iba a ser enterrado. And you might be saying, any person can go back and read these things and copy them with their life. Y cualquiera podría decir, ay, estas cosas pudieron haberlas leído en el pasado y copiarlos en una persona. But there's also many prophecies about the specifics about where and how and the timing of his birth. Pero también hay profecías específicas de dónde y cuándo es que él nacería. I'm a mom. Let me tell you, that's a little bit harder to get right. Soy mamá, así que puedo decirles de que estas en realidad son cosas difíciles para adivinar aún para una madre. And a famous university, MIT, Y una universidad muy famosa, MIT, there's Harvard and there's MIT. That's the kind of the technological Ivy League in the States. hay Harvard y está MIT, que son las grandes sedes de tecnología universitaria que existen They en did a Estados Unidos. statistical study seeing what would be the probability of one person fulfilling only 8 prophecies, not 350. Ellos hicieron un estudio estadístico de cuán difícil sería que una persona cumpliera solo 8, no 350 de las profecías de la vida de Jesús. And they were all more about the timing of birth and life things. Y todas ellas fueron acerca del nacimiento y el tiempo en el que viviría Jesús. And the probability came out to 1 Y la probabilidad es 1 in 100,000 trillion. Es 1 elevado a la 10 con 18 ceros. In case you're just as bad in math as I am, Y en caso de que sean tan mal en matemática como yo lo soy, that's 1 with 18 zeros after it. esos es 10 trillones, son 18 ceros. Yeah, that's how many. Esos son. So there's the fulfillment of prophecy. Y este es el cumplimiento de las promesas. And then there's the evidence that Jesus himself claims to be God. Y aparte está la evidencia de Jesucristo diciendo él mismo que él era Dios. In Luke chapter 10, En Lucas el capítulo 8, speaking to his followers, hablando con sus seguidores, he said, I saw Satan fall from heaven like lightning. dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. It's very common for you to hear people, and sometimes people from the Muslim background, say, Jesus never claimed to be God. Especialmente si estás hablando con alguien que viene de herencia musulmán, te va a decir, por supuesto que Jesucristo nunca fue Dios. Anyone from the Jewish community hearing Jesus say that Todo aquel que está dentro de la comunidad judía escucha esto y dirá, would have known that he was claiming eternal existence if he saw Satan fall from heaven. cualquier persona que haya visto esto pudo haber dicho, es Jesucristo, está afirmando algo que pasó hace muchísimo tiempo, afirmando que es Dios. He was claiming the eternal existence of a divine figure. Él está afirmando la existencia de una figura divina dentro de él. In John 8:58, Jesus said, Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. En Juan 8:58 Jesús les dice a sus seguidores, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. He was claiming he was older than Abraham, their father. Estaba diciendo que era más viejo que Abraham, que era el padre de los judíos. And once again, for those who say Jesus never claimed to be God, Y para todos aquellos que dicen que Jesucristo nunca dijo ser Dios, the verse after that says, and they were so angry because he claimed to be God, they tried to kill him. y el verso siguiente dice que las personas que lo escucharon decir esto se enojaron tanto con él que trataron de matarlo. The miracles and the ministries of Jesus' life, Los milagros y el ministerio que Jesucristo tuvo en su vida, everything that he did pointed to him being God. todo aquello que hizo apuntaba hacia la idea de que él era Dios. Not only did he calm the storm, which was supernatural, No solo él calmó la tormenta de manera supernatural, but he was speaking saying, I'm the Savior that can calm every storm of your heart. pero sino él decía que él era el Salvador que calma la tormenta. Not only did he miraculously provide bread for 5,000 and 4,000 people, No solo él le dio comida a 5,000 personas primero y luego a 4,000 otras personas, but he was claiming, I am the one that can satisfy every hunger of the human soul. sin embargo él podía decir que era el único que podía satisfacer el hambre
hambre que estaba en el alma de las When personas. he restored sight to the blind, Cuando Él le dio vista a los ciegos, he was saying, I am the restoration for every blind heart. Él dice que es la restauración para todo corazón dolido. And when he spoke shame off those in sin, like the adulterous woman, Y cuando levantó a todas aquellas personas que estaban en pecado, como la mujer adúltera, he said, I'm the only one that can speak redemption and forgiveness for humanity. decía, yo soy el único que puede dar redención y perdón para tu vida. Jesus is the greatest evidence we have for the existence of God. Jesús es la más grande evidencia que nosotros podemos tener para decir que Él fue Dios y Dios existe. It's very popular in academic settings these days to say, Es muy popular decir ahora en ambientes académicos, well, I accept Jesus' teaching on love and peace. yo acepto las enseñanzas de Jesús en amor, en la paz. He was a great moral example, Él era un excelente ejemplo moral. but you cannot separate his teaching from his Pero claims. tú no puedes separar lo que Él decía y lo que Él enseñaba de lo que Él decía hacer. Everything he did and everything he taught was a claim. I am the eternal God who has existed always. Todo lo que Él hizo y todo lo que Él hizo era una forma de decir, yo soy el Dios eterno al que tú estabas buscando. So Jesus is the best evidence for that first existence of God we've all been asking for. Así que Dios es la evidencia más fuerte que tenemos para decir sobre la existencia de Dios. But he's also the best evidence Pero Él también es la mejor evidencia for the character and nature of God. para la naturaleza y el carácter de Dios. Because as I said, it's not enough for us to say we've got great scientific, moral, and metaphysical and historical reasons. Porque no es suficiente decir de que tenemos razones históricas, filosóficas, metafísicas para decir sobre la existencia de Dios. We have to show there's good reason to trust that the God that we've proven has existed is a God of love. Porque nosotros tenemos que probar que ese Dios con el que nosotros probamos nuestra existencia también es un Dios de amor. Is a God that we can trust with our hardest pains and our biggest doubts. Es un Dios en el que podemos confiar nuestros mayores dolores, nuestros mayores sufrimientos y nuestras mayores dudas. And Christianity is truly good news, like the word gospel means. Y la cristiandad, lo que nosotros creemos como cristianos, en realidad significa las buenas noticias, lo que significa el Evangelio. Because it's the news not only that there is a God, Porque la noticia no solo es que existe un Dios, but that this God loves everyone that he has ever made. pero que este Dios ama a todas las personas y todas las criaturas que Él hizo. The most famous verse in the Bible, John 3:16. El verso más famoso que existe en la Biblia, Juan 3:16, For God so loved the world porque Dios amó de tal manera al mundo that he gave his one and only Son, que dio a su Hijo unigénito that whoever believes in him para todo aquel que en Él crea, would not perish, no muera, but have everlasting life. pero tenga vida eterna que dure para siempre. And that is what Paul was saying to Timothy at the beginning of this passage. Y esto era lo que Pablo le decía a Timoteo cuando yo comencé esta charla en el pasaje. You don't have to live in fear or be embarrassed that your faith is illogical or an empty leap. No tienes que tener miedo de que tu fe sea ilógica o que sea un salto al vacío. Since the appearance of our Savior, this verse says, Desde que apareció y vino nuestro Salvador, nothing could be plainer. nada podría ser más simple. Since the appearance of Jesus, we have evidence for the existence and the character of God. Desde que Jesucristo apareció no podemos tener dudas sobre la existencia de Dios. His death and resurrection Su muerte y su resurrección are the greatest evidence son la evidencia más fuerte que tenemos, that the claims that Jesus made about being this eternal God of love que las pruebas de que Jesucristo dijo de ser Dios que vino por amor, are true and real. que son verdaderas, que son en realidad lo que podemos confiar. The cross is the evidence of God's great love for humanity. Que la cruz en realidad es la muestra más grande de amor y de sacrificio que tenemos en la humanidad. It's evidence that there's not only a God who created human beings, Es evidencia de que no solo tenemos un Dios que creó a los seres humanos, but he's a God that loves the humanity that he made so much pero es un Dios que ama tanto a la cristiandad, a la humanidad que hizo, that he was unwilling to sacrifice relationship with us when we pushed him away. que Él no estaba dispuesto a sacrificar la relación que tuvo con nosotros cuando nosotros lo empujamos a Él. That he would
would rather sacrifice himself que él preferiría sacrificarse a sí mismo than sacrifice relationship with his children. que sacrificar la relación que tuvo con sus hijos. That is the true definition of love. Esa es la verdadera definición de Love always takes sacrifice. el amor siempre lleva a sacrificio. You either sacrifice yourself Tú tienes que sacrificarte a ti mismo or you sacrifice your relationship. cuando estás en una relación sacrificial. We find it hard sometimes to get our head around the cross. We find it hard to understand the cross sometimes. A veces encontramos difícil entender el concepto de la cruz, But when we think about it in terms of relationship, it makes sense, doesn't it? pero cuando lo pensamos en términos de relación tiene un sentido absoluto, ¿no lo creen? The greatest stories of love of the fairy tales, Las historias más hermosas que existen en los cuentos de hadas, the beautiful stories of marriages that last 65 years, esas historias de amor de matrimonios que duraron 65 años, the love between a mother and a child, ese amor entre una madre y su hijo, best friends that get themselves through the thick and thin. esos mejores amigos que están en las buenas y en la mala siempre, The relationships last because they're willing to sacrifice to keep it going. esa relación dura porque están dispuestos a sacrificarse por el bien y por el amor del otro. Not because there's no sacrifice, but because it means so much, no sacrifice is too great. Porque no solo porque es un sacrificio muy fuerte, sino porque vale mucho sacrificarse por esta otra persona y estamos dispuestos a hacerlo. So if the cross is the greatest evidence of a God of love, Porque si la cruz es la mejor evidencia que tenemos de un Dios de amor, then the resurrection is the greatest evidence that he's not only a God of love, but a God of power. la resurrección no solo es la evidencia de que es un Dios de amor, sino que es un Dios de poder. Because it would just be one more divine, tragic love story. If Porque si no hubiera sido solo una historia más de este amor divino, pero trágico, it ended with the cross. si solo hubiera terminado en la cruz. But the resurrection is the evidence Pero la resurrección es la evidencia that God is more powerful than suffering. que el amor de Dios es más fuerte que el sufrimiento, That he really is life eternal. que Él sí es vida eterna, That everything we've just talked about, the reasonable evidence for God, que todas estas cosas que hemos hablado sobre las evidencias de Dios is more than just spiritual conviction, as that one definition said. es más que solo esa convicción espiritual que nosotros tenemos y que decía esa definición. Confident belief and trust and historical evidence we can sink our teeth into. Es esta evidencia confiable, esta firme creencia que podemos tener en evidencia histórica sobre la vida de Dios. There are books and books and books that weigh down the Bodleian Library in Oxford Hay muchísimos y muchísimos y muchísimos más libros sobre la existencia que están en la librería en Oxford, that talk about the evidence for the resurrection of que hablan Christ. sobre la evidencia de la resurrección de Jesucristo. It's not just something to throw in at the end of a talk. No solo es algo que lanzamos al final de una charla. I'll invite you to ask questions if you want, because I could talk on that for 3 hours. I won't. Los invito a que hagan preguntas porque estoy segura de que podría hablar sobre 3 horas sobre este tema. But if you're specifically interested, Professor Richard Swinburne, Porque si están interesados en este tema en particular, el profesor Richard Swinburne, the last head of all of the philosophy department in Oxford, el anterior jefe de todos los departamentos de filosofía en Oxford, wrote the book The Resurrection of God Incarnate. escribió el libro La Resurrección y Dios Encarnado. And using Bayes' theorem, it's a statistical theorem, Y usando teoremas estadísticos, he took all of the historical evidence that is agreed upon by academics, tomó toda la evidencia en la que muchos autores académicos discutían and said it is 97% sure y dice que es 97% seguro that Jesus actually resurrected in bodily form. que Dios resucitó en una forma corpórea. This is a Oxford professor of philosophy. Este es un profesor de filosofía de Oxford. There's reasonable evidence. En realidad hay pruebas razonables, But the beautiful thing about the Christian faith pero lo hermoso de la fe cristiana and the existence of this God y de la existencia de este Dios is that he's a personal God. es que es un Dios personal. He's a God that invites every human heart to ask these questions. Es un Dios que se acerca a todas las personas para que vengan a Él y le hagan estas preguntas. He doesn't force us to believe. No nos obliga a creer en Él. He doesn't ask me or anyone else to argue someone into their faith. Nunca me obligó a mí a discutir con alguien más y obligarlo a que llegue a esta fe. If someone can argue you into faith, Si alguien te discute y te hace
llegar a esta fea conclusión de que es tu fe, someone can argue you out of it. también alguien puede sacarte de esa misma conclusión a la que llegaste. We're invited to personally investigate. Nosotros estamos invitados a buscar personalmente. I've given you tastes of evidence that can be tested, Nosotros te hemos dado pedacitos de evidencia que puede ser probada, examined, and scrutinized. puede ser examinada y escrutinada. The Christian faith invites questions. La fe cristiana nos invita a hacer preguntas, It makes reasonable claims pone evidencia razonable with reasonable evidence to back up those claims. y con pruebas razonables para darle un bagaje, un background a esta historia. And it invites you to personally investigate. Y te invita a seguir investigando. And I don't want to omit or cover over personal experience. Y no es que quiera pasar encima o omitir la experiencia personal, Because at the end of the day, after a person has taken time to personally investigate all of these things, porque al final del día, cuando una persona se ha dado el trabajo de investigar todas estas cosas, the anchor of all of this evidence is a person who says, I know who I believe in. el ancla de todas estas cosas es una persona que dice, yo sé en lo que estoy creyendo. I'm sure because my faith is not just an idea. Yo estoy seguro porque sé que mi fe no es solo una idea, It's not just an no experience. solo es una experiencia, It's not just about performing and following the rules. no solo es acerca de obrar y de seguir las reglas que nos ponen, It's more than all of that. es más que todo eso, It's a person. es una persona. I know the Christian faith is real because I know Him. Yo sé la fe cristiana porque lo conozco a Él. The Christian faith is not a blind acceptance of ideas. La fe cristiana no es una aceptación ciega de ideas, It's a confident decision to trust a person. es una decisión firme de confiar en una persona. And I wonder, do you trust Him? Y yo me pregunto, ¿acaso confían en Él? Have you looked into those things? ¿Han buscado todas estas cosas? And we're going to go into a time of questions. Y ahora me gustaría ir a este tiempo de preguntas. But I wonder if before we do that, we should just take a moment Pero antes de hacer esto, me gustaría tomarme un momento for you to ask yourself those questions. para hacerte estas preguntas a ti mismo. Do you trust Him? ¿Tú confías en Dios? Are there reasons to trust God? ¿En realidad tienes razones para creer en Dios? Have you been close to God and close to the things of God, ¿Has estado cerca de Dios y de las cosas que Dios hace, but never completely sure why? pero nunca sin estar seguro por qué? The Christian faith is about confidence. La fe cristiana es acerca de esta confianza. And if you think that maybe tonight is the night you want to be confident in your faith, Y si piensas que esta es la noche en que tú deseas estar confiado en lo que tú crees, God is inviting you like He's invited all of us through all of human time. Dios te está invitando de la misma forma en que nos invitó a todos nosotros en algún momento de la historia, To reach out and go from just thinking about Him para alcanzarlo a Él y no solo pasar de pensar en Él and reasoning about Him y razonar en Él, to reaching out your hand and speaking and trusting to Him. a alcanzarlo a Él, buscarlo a Él y hablar y tener una relación personal con Él. So, could we just take a moment to give some privacy and maybe everyone close their eyes? Así que me gustaría darles un momento y un poco de privacidad entre ustedes y quizás todos puedan cerrar sus ojos. I just feel like there might be some people here that want to take that time to do this. Yo sé que algunas personas en este lugar necesitan ese momento para ponerse y hacerse estas preguntas personalmente. And if that's you tonight, Y quiero preguntarles a ustedes esta noche, I'm just going to say a prayer. solo quiero hacer una oración. And maybe you want to echo it in the privacy of your own heart. Y quizás tú quieres hacerla en la privacidad de tu propio cuarto. It's just moving from thinking about God Es más que solo pensar en Dios to accepting Him y volverse en aceptar a Él, as God. aceptarlo a Él como Dios. And I'm going to say a small prayer Y voy a decir una pequeña oración that is just sorry, please, and thank you. Good manners. que solo son buenos modales. And if- Perdón, discúlpame y gracias. And if you want to join me, echo in your heart. Y si en realidad quieres unirte a mí, hazlo en tu corazón. Heavenly Father, Dios que estás en el cielo, I'm sorry that I haven't believed you, te pido disculpas porque no he creído en ti, that I've been thinking about you a lot, que en realidad he pensado en ti bastante or I've been judging you from afar.
Y quizás te he podido juzgar desde lo lejos, but I haven't fully trusted that you are who you say you are. pero no he podido llegar a confiar en lo que en realidad tú dices que eres. Please forgive me. En realidad, perdóname. I want to live life with you. Yo quiero vivir una vida contigo. I want to believe that you are real. Yo quiero en realidad creer que tú eres real. And I want to enter into a relationship of trust and confidence with you. Y yo quiero entrar a una relación de confianza y de total seguridad contigo. Thank you that you always say yes. Gracias porque sé que tú siempre dices que sí. Please fill me with your love and confidence now. Gracias, Señor, porque tú me llenas y te pido que me llenes de confianza, Señor. In your precious name we pray. En tu nombre santo nosotros oramos esta noche. Jesus, amen. En el nombre de Jesucristo, amén. Well, thank you for having time. Gracias For por that. tomar un tiempo para esto. Think we're going into a time of questions now? Así que vamos a ir a un tiempo de preguntas, We have a break or? pero primero vamos a tener un break. Okay.